buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 17 de febrero de 2021. Miércoles de ceniza. Empieza la cuaresma para quienes somos católicos. Los 40 días de penitencia, de ayuno, de preparación para la Semana Santa. El miércoles de ceniza, que hoy se hará sin imposición física de ceniza en la frente, sino poniendo ceniza sobre la cabeza del penitente que quiera acercarse a ese ritual católico. Miércoles de ceniza. Hoy empieza la vacunación en Colombia, en los departamentos del Cesar y de Córdoba, en Montería, para demostrar que Colombia es un país de regiones y que la vacunación se hará en todas partes. En Leticia, Amazonas, se impondrá una vacuna, la vacuna china, a todos los habitantes para contener el virus y para contener la cepa brasileña, que es una preocupación inmensa para el gobierno nacional y para el país entero. De manera que hoy empieza la vacunación. No son muchas las vacunas y se van a aplicar al personal médico y al personal paramédico, enfermeras, a los auxiliares de los médicos, y se espera la llegada de cantidades importantes de vacuna para extender la vacunación en los próximos días. Una buena noticia para todos quienes somos amigos del ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado: se ha recuperado prodigiosamente de la enfermedad que lo postró. Está muy próximo a salir de la clínica donde fue internado para tratarle la afección pulmonar que padecía. La recuperación ha sido sencillamente prodigiosa y esperamos contarles en muy pocas horas que el ex procurador Alejandro Ordóñez está en su casa nuevamente. En el 2020 el campo sacó la cara por Colombia. Hablaremos con el presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía. La caída dramática del Producto Interno Bruto del país no fue peor porque el campo sacó la cara por las actividades económicas. En medio de la pandemia, en medio de tantas dificultades, el campo fue el gran héroe de esta situación, en esta situación tan grave como la que hemos vivido. Hablaremos con el presidente del Banco Agrario sobre ese particular. Las cesantías. No se ha hablado mucho de este tema. Nosotros estaremos con la doctora Cristina Londoño Juan, la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, para preguntarle, ella tiene ya la información sobre cuántos fueron los intereses de cesantías que se pagaron y cuántos fueron las cesantías que se consignaron a disposición de las personas que dentro de un contrato laboral son merecedoras de esa prestación, la prestación de las cesantías. El problema del arroz. Hablaremos con el presidente de Fediarroz, Rafael Hernández. Hay una crisis, y una crisis o por exceso de producción o por falta de demanda o porque está llegando mucho arroz del Ecuador o de cualquier otro sitio. Ese es un tema muy delicado porque golpearía muy duramente a los arroceros de Colombia una situación de sobreoferta. Los mayores de 80 años serán vacunados desde la próxima semana, dice el ministro de Salud. De manera que desde la próxima semana los mayores de 80 años, lo que quiere decir que estarán en esta semana o a comienzos, muy a comienzos de la semana entrante, ya vacunados todos los médicos y todas las enfermeras y todos los auxiliares de los médicos que han librado tan dura batalla por mantenernos vivos en esta pandemia. La ola de frío en los Estados Unidos, especialmente en la parte sur, deja 16 muertos hasta el momento y millones de personas sin fluido eléctrico. Ha sido una sucesión de nevadas espantosa y de lluvia que ha caído con verdadero furor, granizo, hielo,
que ha producido desastres en las carreteras, especialmente en Texas. Por eso, tal vez por eso, está subiendo el precio del petróleo, porque Texas es el gran productor de petróleo y probablemente la producción se afectó o se está afectando por esta sucesión de nevadas y de heladas. Murió Gustavo Noboa, expresidente del Ecuador. Un mensaje muy sentido y muy hermoso del presidente actual, recordando a este hombre que durante 3 años fue presidente del vecino país del Ecuador. Sancionado finalmente el Hospital de San Ignacio por negarse a cometer un crimen de aborto. Las razones son bastante convincentes en cuanto que solamente se examina que la acción interpuesta por el hospital contra la sanción disciplinaria fue extemporánea. Uno se pregunta cómo el Hospital de San Ignacio, que es parte y tiene al lado la Universidad Javeriana, donde está tal vez la facultad de Derecho más importante de Colombia, no tenga un asesor jurídico que le diga cuándo interponer un recurso contra una sanción disciplinaria. Increíble, pero cierto. En todo caso, la sanción se impuso porque no quiso proceder a un aborto. Eh, Independientemente de las condiciones y circunstancias en que esas personas pedían el aborto de esa criatura, independientemente de ello, era obviamente abrir la compuerta para una sucesión indefinida de abortos practicada en un hospital, el Hospital de San Ignacio, que es de los padres jesuitas. Vaya, vaya. El gobierno prepara apretón en gastos del Estado. Les comentaremos ese decreto. Hay 2 proyectos de decreto importantes sobre los que vale la pena hacer mención. Un decreto sobre la fumigación con glifosato, ya nos hablará de ello Demar Córdoba, porque será una invitación a que invadan definitivamente con coca los parques naturales y los resguardos indígenas y ciertas zonas protegidas del país, garantizando que en ellas no habrá fumigación con glifosato. Esto, ¿a quién se le ocurre? Bueno, en eso estamos lamentablemente. Ahí están concentradas las hectáreas suficientes para alcanzar a la mitad de todas las sembradas de coca en el país, pero ahora es una invitación. Vengan acá que les garantizamos que acá sí no habrá fumigación aérea, aspersión aérea. Y el otro decreto es el decreto de austeridad, un decreto reglamentario. Era obligación del gobierno nacional dictarlo, pero pues ya veremos que hay mucho ruido y pocas nueces. El presidente Biden le pide al Congreso los 1.9 billones de pesos para el tercer cheque para la cooperación, la recuperación de la economía. Los republicanos se niegan, pero no olviden que el presidente Biden tiene la mayoría en el Congreso, en las 2 cámaras, en el Senado y en la Cámara. Los demócratas preparan reforma migratoria en el Congreso, también en los Estados Unidos. Han bajado los contagios, es lo cierto. En muchos países han bajado, en Colombia han bajado los contagios, pero hay grande preocupación en el grupo científico de que esto vuelva a empezar y que estemos a puertas de una cuarta ola producida por cepas que no se conocían cuando se produjeron las vacunas y que pueden ser más letales, más agresivas. Por ejemplo, hay una grande preocupación por el efecto del coronavirus en los niños. La idea era que a los niños no les daba nada y si les daba algo, era algo completamente inocuo. Están descubriendo una cosa muy grave, que es una falla inflamatoria sistémica en los niños, que les está significando unos efectos terribles, incluida la muerte. Mencionamos la noticia simplemente para que entendamos el poco significado que tiene la vida entre nosotros. 2 hombres discutieron porque uno estaba mirando con miradas que al otro le parecieron indebidas sobre su mujer o su novia o quien quiera que fuera. Entonces el agredido con una mirada sacó una pistola
y le metió 3 disparos al que miraba. De manera que ¿en qué estamos, por Dios? ¿En qué estamos? ¿Esto qué significa? Uno entiende que otro tipo de ataque brutal, pero que una mirada cause esta tragedia, esto no puede suceder y nos está indicando el corto valor que tiene la vida para los colombianos. El Ecuador sigue en el limbo electoral. Todavía a estas alturas no sabemos cuál va a ser el candidato que se oponga y que enfrente al candidato de Correa, a Arauz, porque entre el candidato indígena y el candidato banquero, llamémoslo para decirlo de algún modo, la diferencia es tan corta que no se ha podido resolver. Hay una especie de limbo electoral en el Ecuador. La OEA pide que haya una definición, porque es que está fija la fecha para el debate entre los dos candidatos que tienen el mayor número de votos. Y no se sabe a estas alturas quiénes son. Hay una nueva variante de coronavirus que dicen que es entre 40 y 70% más contagioso que el actual y que evitaría la acción de anticuerpos. Es decir, que frente a ese coronavirus no valdrían los anticuerpos generados por un coronavirus anterior ni las vacunas, por lo menos alguna parte de ellas. Fueron cancelados el Mardi Gras en New Orleans y el Carnaval de Río, dos de los acontecimientos más importantes de la cultura popular en América, el Mardi Gras en New Orleans en los Estados Unidos y el Carnaval de Río, el carnaval más importante del mundo. Fueron cancelados por el coronavirus. La Corte Holandesa de Justicia ordena cesar medidas de aislamiento. En Holanda hubo protestas por unas medidas de aislamiento decretadas por el gobierno de ese país para impedir la propagación del coronavirus. Hubo, les digo, protestas bastante serias y ahora interviene la Corte de Justicia y dice es que usted no puede imponer estas medidas de aislamiento. De manera pues que la Corte en favor de las personas que están actuando con indisciplina en contra de las medidas de austeridad del gobierno holandés. Holanda ha sido víctima, no tan duro como Bélgica, pero ha sido víctima del coronavirus en grande escala. La variante sudafricana. Esto es muy preocupante. Sudáfrica dijo, la vacuna que tengo, la de AstraZeneca tal vez, no me es suficiente, no vale, entonces se la regalo a la Unión Africana. Y entonces se está regalando grandes cantidades de vacunas. Ahora lo que se está diciendo es que esa vacuna, esa variante sudafricana, es predominante en otros países africanos como en Zimbabue. Entonces, ¿qué le regalaron a los africanos? Pues nada, nada que les sirva. La situación del coronavirus es muy grave, señores. Estamos a la expectativa de que alguna cosa pase, pero al menos en Colombia estamos empezando la vacunación. En otros países del mundo van muy avanzados con ella, Israel a la cabeza, y en América Chile ha sido el país que ha tenido más éxito porque tiene mayor capacidad negociadora y una buena estructura hospitalaria, lo que quiere decir que nosotros no la tenemos. Hoy vamos a poner la primera vacuna y Chile, que es un país más pequeño que el nuestro, ya ha sobrepasado los 2 millones de personas vacunadas. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un hombre que combatió toda su vida por la verdad, a un fraile católico que recorrió toda Europa discutiendo algunos principios teológicos que parecían inmutables a la luz de la ciencia. Giordano Bruno, su muerte final en la hoguera víctima de la Inquisición. Prefirió morir a retractarse. Giordano Bruno. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.